Daniel Noboa instalará bases militares en Ecuador, quiere hacer una reforma a la Constitución, y esto podría ser considerado como una provocación a México, ya que México se ha negado a venderle los hidrocarburos, y ahora el gobierno ecuatoriano pretende obligar a las empresas petroleras mexicanas a recibir su petróleo para que se lo refinen. De lo contrario, Daniel Noboa podría movilizar el ejército en contra de México con ayuda de los EE. Por eso vamos a estar viendo estos 5 puntos. Ecuador instalará bases militares estadounidenses y para ello Noboa necesita hacerle una reforma a la Constitución del país que podría ir en contra de México. ¿Por qué razón en Ecuador no hay bases militares? Porque la Constitución le prohíbe al gobierno instalar bases militares extranjeras en el país. Pero Daniel Noboa es estadounidense y quiere que EM tenga presencia en Ecuador. Además, veremos los peligros que vienen para México desde Ecuador si no cumple con el petróleo. Noboa podría mover el ejército. México ahora mismo debería prepararse, porque no solamente Ecuador está tratando de dañar sus intereses, México no está haciendo mucho por la modernización del ejército, y ahora mismo EEPU. Ecuador y Argentina quisieran dañar a México para que deje de crecer económicamente. Te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que México invierta los 1.400 millones en defensa en la modernización del ejército con ayuda de Rusia? Quiero leer tu respuesta en los comentarios. Además, por culpa de Daniel Noboa, México no enviará la ayuda humanitaria a Ecuador. Se estaban preparando millones de dólares para enviarle combustible y alimentos como víveres y medicinas, pero toda la recolección de ayuda humanitaria se ha detenido y es probable que el gobierno mexicano redirija la ayuda humanitaria a los EEPU, especialmente al estado de Florida, que va a ser destrozada por un huracán. Y por último, ¿defenderán los mexicanos el país si Daniel Noboa nos invade con ayuda 2000 de EEPU? ¿Qué harías tú si por las calles de México ve caminar el ejército ecuatoriano? Esa es una muy buena pregunta. Ecuador instalará bases militares estadounidenses. Se dice que son extranjeras, pero todos sabemos cuando se dice bases militares extranjeras, nos estamos refiriendo a ya que Ecuador ha roto todas las relaciones con China y Rusia, es decir, que ninguna otra nación tiene los recursos para poder construir una base militar en este país. Daniel Noboa nació en la Florida, es estadounidense y por ende quisiera tener vínculos más cercanos con el gobierno de EEU y ahora que tiene un conflicto con México por la agresión militar de parte de su gobierno, qué mejor que tener el respaldo de EEU. Muy bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador que ningún gobierno pequeño y en quiebra como el de Ecuador puede atacar una nación fuerte y poderosa como México, a menos que tenga la ayuda de un imperio importante como es EEU. Y ahora vemos cómo el tiempo nos está dando la razón. Daniel Noboa quiere tener bases militares en el país. Noboa tiene que hacer una reforma a la Constitución Yusán para ir en contra de México, dañar nuestros intereses. Esto quiere decir que si México se niega a venderle los hidrocarburos o a comprarle los plátanos, Daniel Noboa puede usar el mecanismo militar ayudado por EEPU. Podrían ponerle sanciones a nuestras petroleras. Es decir que este Daniel Noboa es un tramposo y los ecuatorianos deberían tener mucho cuidado porque Yusán, hacerle una modificación a la reforma constitucional, podría hacer que Daniel Noboa también quite algunos parámetros donde él se pueda quedar como presidente por varios periodos más. Muchos ecuatorianos se han dado cuenta que él quiere imitar la forma de gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que es un dictador muy popular, porque Nayib Bukele no le permite a nadie estar por encima del gobierno y 2021 y restringe bastante la libertad de expresión. Pero nadie se ha metido con Bukele porque hasta el momento está gobernando bien, está persiguiendo a los delincuentes, incluso lo ha metido a la cárcel, y esto ha ayudado al país a ser uno de los más seguros del continente. El único peligro en El Salvador es que Nayib Bukele tiene demasiado poder político y podría quedarse como un dictador por mucho, mucho tiempo. Lo mismo es lo que quiere hacer Daniel Noboa en el Ecuador. Si México no cumple con el petróleo, Noboa va a movilizar el ejército.
¿Se imaginan ustedes que Daniel Noboa mueva el ejército de su país y lo dirija hasta México porque las petroleras mexicanas se nieguen a recibir el petróleo de las empresas petroleras ecuatorianas? Es decir, que el petróleo de Ecuador sí o sí, 2001 México, tendrá que recibirlo para refinarlo, convertirlo en combustible y luego enviarle los hidrocarburos en barcos gasíferos. Dicen Petulaoa y Daniel Noboa que las empresas mexicanas están obligadas a seguir vendiéndole petróleo al gobierno ecuatoriano. Pero una pregunta para todos los mexicanos y latinos, incluyendo la gente de Ecuador: ¿están ustedes de acuerdo que ningún gobierno y debe hacer comercio si es agredido militarmente como fue la embajada mexicana por parte del ejército que fue quien dio la orden que entrara a territorio nacional mexicano? México no enviará la ayuda humanitaria por culpa de Daniel Noboa. Habían barcos llenos de víveres con ayuda humanitaria para entregarle a la gente más pobre de Ecuador que no ha podido y vender sus productos y materias primas, y que el banco le está comenzando a quitar la mayoría de sus parcelas. Pero ahora, esa ayuda humanitaria se va a dirigir al estado de la Florida de los EU. México es un país muy solidario, y cada vez que un gobierno o un estado de los EU le pide ayuda, somos los primeros en enviar brigadas para levantar el sistema eléctrico. Es probable, Yusan, que ahora México está enviando una comisión para ayudar a los electricistas de la Florida a levantar todo el servicio de energía del estado. Además, podríamos enviar la gasolina que antes le enviábamos a Ecuador como ayuda humanitaria al gobierno de la Florida, que a pesar que hay fricción tras la firma de la ley migratoria del gobernador Ron DeSantis, en Florida viven muchísimos mexicanos que necesitarán la ayuda de nuestro país. Por eso esperen la ayuda humanitaria muy pronto. Pero Ecuador se va a quedar con las manos vacías mientras Daniel Noboa siga persiguiendo los intereses de nuestro país. ¿Defenderán los mexicanos el país si Daniel Noboa los invade? ¿Se imaginan ustedes que Daniel Noboa le dé la orden a los militares ecuatorianos, la misma orden que le dio de entrar a la embajada para que entren a territorio de México? ¿Saldrán a defender el país los más de 130 millones de mexicanos que viven actualmente en el país? Ecuador podría vivir lo mismo que Francia en la batalla de Puebla, cuando fueron sometidos por el glorioso ejército mexicano. Y ojo con este dato, México no está solo, hay varios países aliados como China y Rusia que defenderían a México. Si Uyusan le da la orden a Ecuador de entrar a un territorio de México, nuevamente Ecuador instalará bases militares de ¿Será que esto convierte a Ecuador en una colonia estadounidense? Ya en Ecuador dolarizaron la economía y lo único que faltaba era que llegaran los militares estadounidenses para que se hagan dueños del país y lo conviertan en una colonia. Además, el presidente de Ecuador también es estadounidense, es decir que el país prácticamente es una colonia de los Echapú. Y esto se va a poner bueno cuando se haga una reforma constitucional. Hacerle una reforma a la Constitución de Ecuador es un acto vil y cobarde del presidente Noboa para ir detrás de México, querer obligarnos a comprarle las materias primas y a tener que seguir haciendo comercio con ellos. Por esa razón, si México no cumple con el petróleo ecuatoriano, Daniel Noboa moverá su ejército. Pero México no tiene por qué estar obligado a hacer negocios petroleros con Ecuador, a menos que nosotros queramos hacerlo de buena gana. México le puso bloqueo a las empresas energéticas y ha dejado de producir energía en el país, soseos, por culpa de Daniel Noboa. No es porque el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano se hayan dividido, sino que su gobierno está trabajando en favor de ENU y en contra de sus mismos ciudadanos. México enviará la ayuda humanitaria que iba para Ecuador para la Florida, porque los mexicanos que viven y trabajan allí necesitarán el levantamiento del sistema energético. Además, hay que reconstruir el estado luego del paso del huracán. Mientras en Ecuador, que estaban esperando la ayuda humanitaria, no la van a recibir porque ahora Daniel Noboa le ha dado la brillante idea de cambiar la Constitución, probablemente para quedarse como presidente del país por varias décadas, y eso es peligroso. Un dictador de mano dura en Ecuador podría hacer que el país se divida. ¿Defenderán los mexicanos el país, soseos, si Daniel Noboa los invade? Esa es una pregunta que quiero ver la respuesta en los comentarios de cada uno de ustedes.
Si México es invadido, ¿estarías tú dispuesto a defenderlo? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor compensarnos con un like a todos, les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal más importante de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.